Hola, mi nombre es Stephanie Shalwansi y soy estudiante de la Facultad de Odontología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que es la prótesis parcial removible. Antes de que les empiece a hablar sobre la prótesis parcial removible, tenemos que recordar ciertas cosas, como son los efectos de la presión y la tensión en el hueso. Hay que recordar que el hueso es una estructura de soporte formada por distintos tejidos, que son los duros y los blandos. En el caso de los tejidos blandos, estos tienen ciertas variantes, como la elasticidad, su grosor y la tolerancia a la presión. No hay que olvidar que estos siempre están en un estado de cambio. Si bien sabemos, la tensión va a ser un estímulo para la posición del hueso. ¿Cómo lo podemos entender más fácil? En el reborde alveolar, si nosotros queremos aplicar una tensión, tenemos que estar seguros de que hay una raíz o varias raíces en este diente en el que va a ser aplicada la fuerza. Y en el caso de la presión, este va a ser un estímulo para la reabsorción ósea. ¿Cómo lo podemos entender? Si nosotros realizamos una extracción en el reborde alveolar residual, solamente se va a poder aplicar presión. Si esta presión es ejercida contra un recubrimiento vascularizado como es el periósteo, vamos a ver que hay una fuerte irrigación sanguínea y esta nos puede provocar que nuestro hueso sea susceptible a una reabsorción. También tenemos que entender qué es resorción y reabsorción ósea. En el caso de la resorción, se va a entender como la pérdida de sustancia de tejidos mineralizados. Los 4 tejidos mineralizados de nuestro interés va a ser el hueso, el cemento, la dentina y el esmalte. Estos tienen distintos grados de resistencia a la resorción. El hueso va a presentar la mayor labilidad y el esmalte la menor. El hecho de que el tejido óseo sea el menos resistente a la resorción nos va a permitir aprovechar que se puedan desplazar o recolocar los dientes a través de fuerzas controladas como se aplica en la especialidad de ortodoncia. En el caso del esmalte, a pesar de que éste está acostumbrado a sufrir cambios, este no va a presentar resorción. Ahora vamos a entender cómo funciona la reabsorción ósea. En la cavidad bucal, cuando observamos una ausencia de órganos dentarios, vamos a tener como consecuencia pérdida ósea de un maxilar edéntulo. Un año después se va a poder observar cómo hay pérdida en mayor cantidad en hueso alveolar. De esta vamos a poder observar cómo en un maxilar inferior se presenta la reabsorción ósea de manera vertical y en el maxilar superior de manera horizontal. Este va a afectar al paciente aún más con el paso de los años. Para poder concluir con este tema acerca de hueso, tenemos que recordar también los efectos de la extracción dental en el hueso. El proceso de cicatrización ósea es una etapa muy importante para la rehabilitación estética y funcional de los maxilares. Este proceso va a estar ligado a factores extrínsecos e intrínsecos que va a variar por las distintas partes de nuestro cuerpo. Después de una lesión por el proceso de cicatrización, en condiciones fisiológicas se va a iniciar cuando el tejido endóstico empieza a proliferar y a generar una migración celular hacia el coágulo y este va a poder dar paso a la formación de un hematoma. En el proceso de cicatrización, al 6º día se va a empezar a formar hueso nuevo. Para el día 14 se van a empezar a formar múltiples trabéculas óseas, de la que esta se va a mostrar una maduración de la matriz orgánica, lo que vamos a conocer como callo óseo. Posterior a todo esto se va a iniciar con la formación también de una membrana limitante y esta nos va a otorgar mayor densidad y va a generar un hueso cortical. La reparación completa se va a dar hasta las 16 semanas, sin embargo, el hueso cortical va a estar remodelándose durante toda la vida. El resultado final de este proceso va a ser un conducto de Havers, lo que va a constituir un hueso nuevo. Ahora, en el caso de la pérdida ósea, recordemos que el hueso alveolar forma parte del hueso maxilar y este está encargado de darle sostén a los alvéolos dentarios, que a su vez le dan sujeción a las raíces de los órganos dentarios. Cuando hay una extracción o pérdida de órgano dentario, se va a dar una reabsorción del hueso alveolar y que va a desencadenar
pues obviamente se puede llegar a perder hasta el 60% de este hueso. Sin embargo, se da solamente durante los 3 primeros años y cuando se observa mayor pérdida es durante los primeros meses. Ahora sí, ya podemos adentrarnos a la prótesis parcial removible. En esta tenemos que saber que hay 3 tipos de prótesis: las dentomucosoportadas, las dentosoportadas y las mucosoportadas. Las prótesis dentosoportadas van a ser aquellas que son soportadas por los dientes pilares o remanentes del paciente, que son dientes naturales que éste aún conserva. Estos pueden ser íntegramente de su estructura o pueden ser dientes previamente tallados por el odontólogo. Las dentosoportadas pueden ser las coronas o los puentes. En este último caso, el soporte está dado por los pilares a ambos lados, que son los que resisten y transmiten las cargas al hueso, pues no hay un soporte mucoso para la prótesis y no toca la encía o no tiene un contacto pasivo. Es la que restaura los espacios de déntulos limitados por piezas dentarias, como en la clase 3 y 4 de Kennedy. Esta va a ofrecer una marcada superioridad y la prótesis dentomucosoportada se va a ver un poco marcada, ya que esta va a presentar toda la carga y la va a soportar enteramente el diente pilar colocado en los extremos de los espacios edéntulos. Este tipo de prótesis funciona con mayor semejanza a una prótesis parcial fija, ya que los retenedores directos colocados en dichas piezas neutralizan cualquier desplazamiento de la prótesis gingival oclusal o horizontal que se pueda generar como resultado de las fuerzas de masticación por la acción de las fuerzas. En el caso de las prótesis dentomucosoportadas, estas se van a apoyar en piezas dentarias y en la mucosa oral, por lo tanto se sujetan en los dientes del paciente y en la mucosa. Se les va a llamar parciales porque solo faltan algunas piezas dentarias y el diseño del aparato va a permitir que el paciente se pueda sacar de la boca cuando quiera. Si la base que soporta las piezas dentarias es de acrílico, le vamos a decir prótesis parcial removible acrílica, pero si la base es metálica, se le va a decir esquelética o prótesis esquelética. El apoyo sobre las piezas dentarias puede ser un retenedor con ganchos o mediante anclajes. Los retenedores suelen ser metálicos y van a rodear la pieza dentaria sujetando la estructura y la base de la prótesis. Al ser antiestéticos se han buscado otras soluciones. Hoy se confeccionan de color blanco, pero en efectividad puede llegar a ser variable. Es necesario realizar coronas en las piezas que van a sujetar la parte hembra del anclaje e irán en la parte posterior y se encajarán la parte del esquelético, que suele ser una bola o un elemento rectangular retenida. Hay un anclaje extracoronarios e intracoronarios que va a cambiar la disposición del anclaje, pero el objetivo va a ser exactamente el mismo. La prótesis mucosoportada va a ser aquella que va a soportar el sobreproceso alveolar en contacto con la encía. Las prótesis completamente mucosoportadas van a ser las típicas dentaduras postizas, o como se conoce en nuestra área como una prótesis completa de resina. Se van a realizar cuando el paciente no tiene ningún diente y la prótesis completa mucosoportada es una prótesis que construimos para los pacientes desdentados totales que se incluyen en las piezas dentarias. Se suelen colocar 14 dientes por arcada, pero a veces se llegan a omitir el primero o segundo premolar si estos se ponen muy exigentes y necesitan mayor espacio. El soporte de esta prótesis se va a basar en el contacto directo con la mucosa bucal. Al estar en contacto con esta, la base de la prótesis se va a humedecer y se va a crear una fuerza de fijación que está en relación con la extensión de la prótesis y con la tensión superficial de la saliva. Esta fuerza va a ser sujeta a la prótesis. La sujeción y la estabilidad de la prótesis va a depender mucho de los factores, ya que no todos los pacientes consiguen llevar la prótesis de forma confortable y con un buen funcionalismo. Estos factores van a ser, por ejemplo, la forma y la morfología de las arcadas dentarias, al mejor estado óseo y también el cuidado que le den a su prótesis. También puede variar por la musculatura y la inserción muscular, pues ya que muchas veces las fuerzas que se aplican pueden ser expulsivas para la prótesis. En el caso de los factores psicológicos, hay pacientes que no soportan la idea de llevar una prótesis removible, como es en las personas de la tercera edad, y se les hace más difícil habituarse a esta. Para las prótesis mal equilibradas, el defecto de construcción de los contactos dentarios no van a ser los ideales, y para las enfermedades de la boca, pues todo lo que pueda producir una sequedad oral les va a incomodar.
al igual que puede existir una alergia a los materiales de estas prótesis. Dentro de la prótesis parcial removible también tenemos que conocer ciertos aspectos fundamentales para poder realizarla, que son las clasificaciones más importantes que ahorita les voy a mencionar. La primordial va a ser Seiberg, la clasificación de los defectos de este reborde. En 1983, él clasificó los defectos del reborde alveolar en 3 clases atendiendo al componente horizontal y al vertical. La clase 1 se va a observar como una pérdida de la dimensión vestibulolingual, conservando una altura de dimensión ápico-coronal normal de la cresta. En la clase 2 se va también a observar una pérdida de la dimensión ápico-coronaria de la dimensión vestibulolingual, pero va a ser normal en la cresta. Para la clase 3 se va a observar una pérdida tanto de la dimensión vestibulolingual como ápico-coronaria. Va a presentar una pérdida de la altura y anchura normal de la cresta. En esta misma clasificación, él hizo notar ciertos aspectos en cada clase. Por ejemplo, en la clase 1, el defecto de anchura va a ser habitualmente debido a la pérdida progresiva de la pared vestibulolingual, y en el caso de la clase 2 va a ser un defecto de altura, puesto que suelen ir asociados a los primeros. Si bien son típicos de exodoncias antiguas las que están asociadas a las pérdidas de las paredes vestibulares y palatinas, y estas están asociadas tanto al hecho de la exodoncia como a la involución senil. Para la clase 3 y la última van a ser defectos combinados, y estos son habituales cuando están asociados a exodoncias antiguas. La siguiente clasificación es la de Allen, y él propone las siguientes cosas. Él las ordenó en letras A, B y C. El inciso A nos dice que se puede observar una pérdida de tejido ápico-coronal. En el inciso B se va a observar que hay una pérdida de tejido vestibulolingual, y para la C es una combinación de ambas. Además, esta va a agregar que puede tener 3 niveles de afectación: el nivel leve, que es menor a 3 milímetros, el nivel medio de 3 a 6 milímetros y el nivel severo, que es mayor a 6 milímetros. Por último, voy a abarcar la clase de Kennedy junto con las modificaciones que realizó Applegate. Kennedy realizó una clasificación topográfica para los arcos parcialmente desdentados que indican una vista rápida y general sobre el desdentamiento que nos enfrentamos. Esta fue completamente diseñada por Applegate y Fisher. Esto nos va a ayudar a darnos una idea del soporte y diseño que tendrá a futuro nuestra prótesis dental. La clase 1 de Kennedy menciona que se presentan varios espacios desdentados bilaterales maxilares o mandibulares hacia distal de los dientes remanentes, o sea, tiene extremos libres bilaterales. En la clase 2 de Kennedy se va a presentar una zona desdentada unilateral hacia distal de los dientes remanentes, o sea, va a tener extremo libre unilateral. Para la clase 3 de Kennedy, esta se va a presentar una zona desdentada unilateral que va a poseer pilares anteriores y posteriores al vano. En la clase 5 de Kennedy va a corresponder a una zona desdentada anterior y única que solo va a involucrar la línea media dentaria. Por lo tanto, vamos a abarcar ambos lados. Esta clase 5 va a ser corta, pues cuando los dientes no están ausentes del todo, se van a incluir los caninos, y estos también van a ser estrictamente de Kennedy y no va a ser alguna diferencia. Ahora, vamos a tomar de la mano las modificaciones que aplicó Applegate. La clasificación se debe realizar después de realizar extracciones dentales indicadas. Si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se le considera para esta clasificación. Y si se encuentra presente un tercer molar y será utilizado como diente pilar de esta rehabilitación, se le considerará en la clasificación. Si falta algún segundo molar, no va a ser reemplazado, no se le considera para la clasificación. Por otra parte, también el vano desde más posterior, o sea el espacio, va a ser el que determine la clasificación. Las áreas desdentadas distintas de aquellas modificaciones o subdivisiones van a ser designadas por el número de espacios que haya, y la extensión del área de modificación no va a tener un valor al afectar este determinante el número de vanos desdentados. Solo la clase 1, 2 y 3 van a poder tener subdivisiones, y si es una clase 4 tuviera subdivisiones pasaría a ser otra clasificación, pero esto lo determina la regla 5. En la dirección de la reabsorción tenemos
tres tipos que se pueden tomar en cuenta. La reabsorción de superficie, que va a ser un estado transitorio y considerado fisiológico en el que se produce una destrucción pequeña que se va a reparar espontáneamente por tejido de cemento-hueso y por donde va a quedar las células de dicho tejido mineralizado. Este no va a requerir ningún tratamiento. Para la reabsorción radicular interna, esta va a ser descrita por primera vez por Bell en 1830 y es una complicación tardía e infrecuente, solo se llega a presentar el 2% de las luxaciones, aunque en la gran mayoría de ocasiones se asocia a tratamientos dentales como una pulpotomía, uso de turbinas sin refrigeración o obturaciones. También se puede observar solo radiográficamente por una dilatación ovalada en el interior del conducto. La reabsorción interna suele ser asintomática y se va a detectar clínicamente como un hallazgo radiográfico. Si se produce una perforación de la corona y el tejido metaplástico se exterioriza, aparecerá una coloración rosada en la superficie vestibular, ocasionando dolor. Esta coloración rosada es considerada como una característica de tipo de reabsorciones. Ahora, en el caso de la reabsorción radicular, este va a ser un proceso fisiológico de la dentición temporal y muy frecuente en la dentición permanente. En su forma más típica suele conocerse como una reabsorción inflamatoria. Este va a ser un defecto que va a penetrar hasta la dentina y aún puede comprometer a la pulpa. Se puede presentar en área cervical y también en el tercio medio o región apical. Las causas más típicas de la reabsorción externa a nivel cervical son traumatismos, tratamientos ortodónticos, alisado radicular y procedimientos de blancamiento de dientes no vitales cuando el producto blanqueador contiene peróxido de hidrógeno y especialmente si está activado por calor. Ahora voy a hablarles sobre la incompatibilidad de las arcadas. En estos aspectos, la verdad yo sí he dudado bastante porque hay muchos autores que han tratado de hablar acerca de esto, pero hay que entender también que ningún individuo es exactamente igual en cuanto a su fisonomía y también interiormente. No existe una justificación exacta para explicar la forma de las arcadas dentarias y su diseño biomecánico. La forma de este arco representa un diseño idóneo creando una resistencia y fuerza de tensión extras para que no se dañe una estructura. Durante mucho tiempo se ha discutido sobre la forma y el tamaño de las arcadas dentarias, cumpliendo un papel muy importante en la determinación de la alineación dentaria. Hay que ponernos a pensar. Neff en 1902 habló sobre la influencia en la variación de los dientes y la integridad de las arcadas dentarias, con lo que llegó a la conclusión que el tamaño de los dientes sí influye en el grado de apiñamiento, motivo suficiente para que otros autores discreparan de la afirmación que él ya había indicado. Ellos mencionaron que la forma del arco se establece en la etapa intrauterina, pero estudios han demostrado que existen varios factores ambientales que pueden cambiar la forma de esta etapa. Por ejemplo, esto lo mencionó van der Linden de 1890 a 1990. Entre los factores principales que son influyentes en los cambios de la forma de la arcada dentaria va a ser el patrón de erupción dental y su variabilidad, el crecimiento óseo, la migración dental no deseada provocada por presiones anormales u hábitos nocivos y la distribución de fuerzas. Morris y Laibel afirman que durante el crecimiento se dan varias variaciones de forma y mayormente a nivel molar. A esto se le debe tomar muy en cuenta la presencia de algún hábito que nosotros podamos tener y que pueda favorecer aún más el cambio de esta arcada, tal como es la succión digital que lo vemos con los niños cuando se chupan el dedo. Es ilógico creer que la forma de una arcada para los pacientes tratados ortodónticamente debe que ser exacta afirmación que él ya había indicado, individuales. Según Uribe Restrepo, para hacer un diagnóstico completo y seguir un plan de tratamiento ideal se debe tomar como punto de referencia el arco mandibular, ya que ésta va a limitar la expansión de la arcada mandibular y una distalización en un cuerpo de segmento posterior, o sea, los molares. La distancia intercanina mandibular, según el Dr. Uribe, es crítica ya que por medio de esta se le va a relacionar directamente con la estabilidad post-tratamiento, al igual que el movimiento del segmento anterior, que van a ser los incisivos, hacia vestibular, ya que el grosor de la tabla vestibular de la mandíbula está formada por un hueso compacto limitado hacia el movimiento deseado. Es por esto que si existe una incompatibilidad entre arcada superior e inferior, se tomará como base la forma del arco mandibular para empezar un buen tratamiento. Ahora les hablaré sobre el síndrome de Kelly.
La primera vez que se escuchó de este síndrome no fue mencionado como tal, sino como un síndrome de combinación en 1972. Esto lo quiso referir de una manera en que se presentó un paciente con edentulismo total superior, pero también presentaba una prótesis con pérdida de hueso anterior del maxilar. Este estaba caracterizado porque los dientes antagonistas anteriores mandibulares presentaban con una prótesis parcial removible a una extensión distal. Dentro de las características clínicas de este síndrome, se puede observar que hay una resorción en el reborde residual anterior maxilar. Este va a presentar un crecimiento de las tuberosidades y una hiperplasia papilar en el paladar duro, una exclusión dental anterior-inferior y una pérdida ósea en la base de la dentadura inferior. Adicionalmente, otros cambios asociados como la pérdida de dimensión vertical, una discrepancia del plano oclusal y una reposición anterior de la mandíbula, al igual que cambios periodontales como la evolución de una enfermedad oclusal. Se puede concluir que el síndrome de Kelly es una posible etapa más avanzada del síndrome de colapso posterior, el cual fue mal diagnosticado y tratado. Ahora, hubo alguien que en 2007 decidió hacer una clasificación acerca de este síndrome, y fue Tolstunov. Él hizo una clasificación de 3 clases con 3 modificaciones distintas. Aquí les voy a poner una tabla, pero habla básicamente de que cada clasificación puede presentar una clase de Kennedy, ya sea tipo 1 o tipo 2, y de ahí se van a presentar maxilares edéntulos. ¿Cómo es que este proceso se desarrolla? Bueno, también es conocido como el síndrome de combinación. Entonces, va a comenzar con una pérdida dentaria que sufren los pacientes a nivel del maxilar, lo que va a provocar un proceso de reabsorción alveolar, crónica, irreversible y progresiva. Estos cambios son debidos según la ley de Wolff. Este hueso va a desarrollar su estructura de una forma en el que va a tener que soportar las cargas que actúan sobre él. El hueso maxilar va a ser reabsorbido y será sustituido por un tejido fibroso incapaz de dar un buen soporte a su prótesis removible, que va a provocar una situación de presiones muy incómodas en la boca. Esto también va a generar una presión negativa en la zona posterior, produciendo un crecimiento excesivo de las tuberosidades. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Si tienen algunas dudas me las pueden dejar en la caja de comentarios. Y no olviden que les voy a dejar también las bibliografías de donde saqué toda la información en lo que continúa del video. Bye.